Abran su Biblia, por favor, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y cuando lo encuentren dicen amén y todos oramos pidiéndole al Señor que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Estaba escuchando los cantos que cantamos hoy. Qué bárbaro, qué apropiados a los temas que vamos a cubrir tanto hoy como la semana que entra. Si es que tenemos que pasarnos hasta la semana que entra. No cabe duda que cuando el Espíritu de Dios se mueve de manera sobrenatural y pone en los corazones, los sintoniza unos con otros y todos juntos podemos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios a veces usa medios que nosotros nunca pensaríamos que iba a usar, pero Él los usa para traernos a convicción a los que necesitamos sentir convicción, traernos a obediencia a los que necesitamos someternos y obedecer. Darnos mayor conocimiento acerca de sí mismo y de su palabra, que es a través de la cual podemos conocerlo a Él mejor. Y como oraba nuestra hermana, cuando la palabra nos reprende, cuando la palabra nos llama a rendir cuentas de algo, no debemos ser rebeldes a ella, simplemente debemos reconocer que vamos por el camino equivocado y volvernos al camino en el que debemos de ir. Yo sé que a veces eso no es fácil, pero aunque no sea fácil, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor que para nosotros porque si estamos obrando de acuerdo a la palabra de Dios, estamos obrando de acuerdo a su voluntad. Y no se imaginan cuántas veces gente de la iglesia me ha tenido que reprender a mí, recordarme a mí acerca de ciertos principios bíblicos que debo de seguir y no estoy siguiendo. Y aunque a menudo eso es doloroso porque implica que tenemos que dejar algo que nuestro corazón nos dice que queremos con todas nuestras fuerzas. De todas maneras es lo mejor para nuestra vida espiritual, es lo mejor para la iglesia en general y Dios va a recompensar ese sacrificio y ese esfuerzo. Amén. Ya tienen Gálatas capítulo 2. Amén. Oremos entonces. Padre celestial, al abrir tu palabra, como siempre deseamos que tu siervo mengue y tú crezcas, que tu espíritu nos siga enseñando a través de estos pasajes que vamos a leer, tu propósito para nosotros, y que podamos, Señor, aplicar lo que sea dicho directamente para nosotros a nuestras vidas. Ayúdanos a no ser rebeldes, ayúdanos a recibir, a ser receptivos, y que tu Espíritu Santo, Señor, tráiganos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, los cambios necesarios para poder honrarte en todo lo que hacemos. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hablando de libertad, se me hace muy interesante que Pablo haya usado esta carta de los Gálatas precisamente para dejarles saber a las iglesias en Galacia lo libre que eran en Cristo. Recuerden que las nuevas iglesias que se estaban fundando, muchas de ellas consistían de judíos y no judíos. Y muchas de ellas que consistían de no judíos, tarde o temprano les llegó la visita de judíos que venían con la idea de que para poder salvarse de la ira de Dios, tenían no solamente que poner su fe en Jesucristo, sino que también tenían que cumplir con algunos aspectos de la ley. Lo que más les preocupaba, como hemos visto anteriormente, es la circuncisión, que nunca he entendido por qué, pero eso es lo que más les preocupaba. Y lo vemos como en nuestros tiempos también, que a veces hay muchas iglesias lo que más les preocupa es el bautismo y en qué nombre se bautizaron, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero Pablo dedica toda esta carta a dejar saber a los Gálatas y a dejarnos saber a nosotros a través de ella que en Cristo somos libres de toda religiosidad, que en Cristo somos libres de la ley, que en Cristo somos libres del pecado. Y lo más importante de todo y lo que debemos recordar siempre como cristianos es que en Cristo somos libres de la muerte. Okay. El capítulo 2 de Gálatas, o en este capítulo, Pablo les está contando a sus lectores cómo después de 14 años de andar predicando el evangelio por el Medio Oriente, por el mundo conocido, vuelve a Jerusalén, y vuelve a Jerusalén acompañado de dos hermanos, uno que es judío y otro que es griego, que son Bernabé y Tito. La razón por la que había tenido que ir a Jerusalén fue para poner en claro una situación que tenía que ver con que algunos creyentes de la secta de los fariseos que habían ido a Antioquía, en donde se encontraba Pablo predicando, se opusieron a Pablo y a Bernabé y a la predicación que ellos estaban dando. Porque estos hermanos, estos creyentes de la secta de los fariseos, les decían que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles que cumplan con la ley de Moisés para que puedan ser salvos. Entonces estas personas
que yo llamaría dragones bien intencionados, quieren asegurarse de que aquellos que están viniendo a Cristo para ser salvos de la ira del Dios de Abraham, Isaac y Jacob vengan de la manera correcta. Pablo les está diciendo que la manera correcta de venir a Dios es por medio de Cristo. Estos hermanos, por ser fariseos, les están diciendo que la manera de venir a Dios es por medio de Cristo, pero también cumpliendo con algunos de los aspectos de la ley, como ya dije anteriormente, en particular la circuncisión, pero cumplir también la ley de Moisés. Entonces, un grupo de estos judaizantes había llegado al área de Galacia y había estado convenciendo a los gálatas de esto. Y esa es la razón por la que Pablo les escribe esta carta. Llega a los oídos de Pablo de que las iglesias de Galacia están recibiendo estas enseñanzas y no solamente las están escuchando, sino que las están poniendo en práctica. Sí, suele suceder en la iglesia de vez en cuando, en donde hay una enseñanza nueva, hay un ministerio nuevo, hay un movimiento entre comillas nuevo, y parece ser como que toda la iglesia es removida y una gran cantidad de cristianos que se creía que estaban bien fundamentados, bien arraigados en el evangelio, bien enseñados de acuerdo a la palabra, se van como parvada de pájaros a buscar esos ministerios, a buscar esas iglesias, a buscar esas enseñanzas, porque creen que van a recibir algo nuevo. El pastor Chuck Smith dijo: si se me predica algo nuevo, normalmente no es verdad. Y si se predica la verdad, normalmente no es algo nuevo. Porque como se nos dice en el libro de Eclesiastés, todo lo que fue, vuelve a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es nada más. Hay una ley física, ¿no?, que dice que la materia no se crea ni se destruya, sino que se transforma. El cristianismo se creó por medio de Jesucristo y la fe en Él. ¿Sí? Y a través de los años se ha transformado en muchísimas cosas, menos el cristianismo que Él vino a establecer, menos el evangelio que Él vino a establecer. Y esa es una de las razones por las que Pablo les está escribiendo a los Gálatas, porque este grupo de judaizantes había llegado al área de Galacia y había estado convenciendo a los Gálatas de que los judaizantes venían enseñando era verdad. Ahora, durante el concilio para el que Pablo fue a Jerusalén, se llegó a una conclusión, después de platicar los dirigentes de la iglesia y Pablo y Bernabé y Tito, se llegó a una conclusión en donde se les dice que no se inquietara a los creyentes no judíos o a los gentiles que se convirtieran al Señor, que se les instruyera únicamente para que se apartaran de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Ok, no les vamos a hablar de circuncisión, no les vamos a hablar de la ley, no les vamos a hablar de nada excepto estas cosas. Pero no lo decidieron solamente ellos, sino que fueron a consultar con Dios y el Espíritu Santo fue el que los puso a todos de acuerdo para presentar su caso de esta manera. En Hechos capítulo 15, los versículos 28 y 29, noten lo que dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y de libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén bien. Entonces ellos se reunieron, Pablo, Bernabé y Tito les presentaron a los dirigentes de la iglesia el problema que habían encontrado en Antioquía, y ahora todos ellos se ponen a orar y el Espíritu Santo viene y trae consenso entre todos ellos de que esto es lo que deben de enseñar. Mis hermanos, qué ejemplo tan perfecto para nosotros cuando tenemos conflictos también que resolver en nuestra familia, en nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Debemos de ir a buscar no en nosotros mismos, debemos de ir a buscar no solamente consejo de los demás, sino debemos de ir a buscar en oración que el Espíritu Santo nos ponga a todos en la misma sintonía. Por eso hablaba de la sintonía, que nos ponga a todos en la misma sintonía para que todos los involucrados podamos llegar a un acuerdo en lo que se debe y no se debe hacer. Porque si no hay ese acuerdo, si no hay esa paz, ¿sí?, entre todas las personas de todos los partidos involucrados, quiere decir que algo todavía no está bien. Tenemos que pedirle a Dios que si esto es lo que se debe hacer, nos lo diga a todos.
Por eso siempre les he pedido que oren para que el Señor nos muestre el próximo lugar a donde debemos ir, ¿verdad? Porque yo no quiero decir, este lugar se abrió y vámonos para allá, no. Quiero que el Señor se mueva en todos nosotros y nos hable por medio del Espíritu Santo y nos diga quizás este lugar. Así es que un hermano trae una sugerencia, una hermana trae otra sugerencia. Vamos, lo vemos, oramos y entonces que podamos decir, el Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien esto. Si no llegamos a esa conclusión, no podemos movernos hacia enfrente. No debemos movernos hacia enfrente. Porque si no hay armonía, las cosas no están bien. Si alguien aquí enfrente está fuera de tiempo, está tocando en la nota equivocada, etc., ¿saben qué? Aún la persona menos instruida va a decir, algo está mal ahí. De igual manera, en las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, así como ellos tuvieron que enfrentar esta situación, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo por encima de todo lo que nosotros sintamos, por encima de todo lo que nosotros como individuos creamos que el Espíritu Santo me está diciendo. ¿Sabe qué? Si mi esposa no está haciendo, si el Espíritu Santo no lo está confirmando a mi esposa la misma cosa, yo me detengo hasta que el Espíritu Santo le confirme a ella lo que me está diciendo a mí, o me confirme a mí lo que le está diciendo a ella. Y va a haber veces en las que ella se va a tener que someter a mí, no siempre, maridos, acuérdense de eso. Y va a haber tiempos en los que yo me tenga que someter a ella. No siempre, pero resulta mejor cuando nos sometemos. ¿Ok? Las cosas son más fáciles, créanme. Entonces, el Espíritu Santo a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. Y ya leímos lo que les dijeron que tenían que obedecer. Entonces, basado en esto, Pablo le señala a los Gálatas en el versículo 3, que cuando fue a Jerusalén, los líderes y ancianos de la iglesia lo recibieron a él, ¿sí? Y recibieron a sus acompañantes, a pesar de que Tito era griego y no estaba circuncidado. Pero el punto de Pablo es que los dirigentes de la iglesia no los obligaron a circuncidarlo para poder tener comunión con él. Él es gentil, no está bajo la ley de Moisés, no creció bajo la ley de Moisés, no debemos imponerle la circuncisión en ningún otro aspecto de la ley de Moisés. Así es que, ¿sabes qué? Si tu Salvador es Jesucristo, dame la mano, somos hermanos. Sí, es lo que le estaban diciendo a Tito. Ok, tú creíste en Jesucristo, así como nosotros creímos en Jesucristo. Tú lo ves como el Mesías, así como nosotros lo vemos como el Mesías. Tú crees que Él resucitó de los muertos, como nosotros creemos que resucitó de los muertos. Ya no hay necesidad que hagas nada. Eres mi hermano. Y se les extiende la mano de compañerismo, como vamos a ver más adelante, y se reciben como hermanos. Por eso aquí todo el mundo es bien recibido. No sabemos de dónde vienen, no sabemos qué doctrinas traigan, no sabemos qué se les ha enseñado en otras iglesias, pero todo el mundo es bienvenido. ¿Sí? Y por eso es necesario conocernos. Por eso es necesario conocernos para saber si acaso traen alguna enseñanza que sea herejía o alguna enseñanza equivocada o algo. Entonces ya nos sentamos con ellos, los discipulamos y les hablamos de la verdad acerca del tema. Sí, pero mientras ellos declaren que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ¿sabes qué? Eres mi hermano. Hasta que se compruebe lo contrario, eres mi hermano. Entonces, noten lo que dice el versículo 4 de Gálatas 2. Dice, y a pesar, o sea, no nos dijeron que los circuncidáramos, no nos lo exigieron. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Noten por favor cómo los llama. A pesar de los que falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Esta frase, falsos hermanos, indica que aunque estas personas se hacían pasar y a propósito muy convincentemente como cristianos, había razones para pensar que su profesión era una farsa. Sí, había razón para pensar que su profesión de fe era una farsa. Entonces, lo que quiere decir es que siempre hay este tipo de personas que vienen a la iglesia a ver lo que está bien con la iglesia o lo que está mal con la iglesia, si se está enseñando como ellos creen que se debe estar enseñando o no.
para sonsacar personas, para convencer a personas de que esta iglesia no es bíblica, lo que se enseña no es bíblico, y si vienen a mi iglesia o si siguen a mi grupo, en esta iglesia sí les van a enseñar lo correcto. Y mis hermanos, ¿saben qué? Mucha gente cae presa de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad, y la verdad no los ha hecho libres. Todavía sienten que tienen que estar atados a algo para poder sentirse, y énfasis en la palabra sentirse, que son salvos. El ser salvo no es algo que se siente. El ser salvo es algo que se sabe que se es. Porque sabemos que hemos creído en el único que puede llevarnos delante de Dios de una manera en la que estamos convencidos que no nos va a rechazar, y ese es Jesucristo. Y porque constantemente estamos yendo en oración al Señor para que por medio de su Espíritu le confirme a nuestro espíritu, como nos dice Pablo en Romanos, de que somos hijos de Dios. No lo estamos basando en alguna doctrina, no lo estamos basando en algún acto religioso, no lo estamos basando en algún rito, nos lo estamos basando en lo que la palabra de Dios nos dice y en lo que el Espíritu Santo confirma en nuestros corazones cuando nos dice que somos hijos de Dios. Entonces, los llama falsos hermanos porque, aunque se comportaban de una manera muy convincente, parecía que lo eran, había razones para ver que su profesión como cristianos era una farsa. Y la razón principal por la cual Pablo los consideraba falsos es porque solo estaban ahí para espiar y ver si se enseñaba que para ser salvo se necesitaba ser circuncidado y cumplir con la ley de Moisés. Entonces entraban, se infiltraban. Hola hermano, buenos días hermano, Dios te bendiga hermano, shalom hermano, etcétera, etcétera. Y luego escuchaban. Si se predicaba Moisés, si se predicaba la ley, si se predicaba la circuncisión, si se predicaban todas esas cosas que se predicaban en las sinagogas y que se tenía como la verdadera manera de adorar a Dios, todo estaba tranquilo. Estos son de los nuestros, vámonos a la siguiente iglesia. Pero si se predicaba la gracia de Cristo, si se predicaba la salvación por fe y nada más por fe, y no se les imponía a los congregantes algo para que comprobaran que eran cristianos, ¿sí? Entonces decían que la doctrina era falsa y decían que necesitaban cumplir con la ley de Moisés, y si no hacen esto de esta manera y aquello de aquella otra, etcétera. Si todas las mujeres no traen el pelo largo y los hombres el pelo corto, todo lo que hemos hablado, si no se visten de esta manera, si no se comportan de esta, si tocan música de esta clase y no tocan música de aquella, si tienen la Biblia Reina Valera 60 o la Biblia Reina Valera Contemporánea o la nueva versión viviente o cualquier otra cosa, cualquier cosa que quisiera imponer, entonces no lo consideran como no ser verdadera la iglesia, verdadera la enseñanza, y eso los delata a ellos como personas que se han infiltrado con el propósito, como dice Pablo aquí, de reducirnos a esclavitud una vez más. Sí, y yo no sé cuántos de ustedes traigan su Biblia, ándele así en forma del libro, y cuántos la leen en el teléfono. Pero hay gente que si llegan a una iglesia y no ven a toda la gente sacando su Biblia como libro para leerla, algo está mal con la iglesia. Porque están permitiendo que la lean en su teléfono, porque la están permitiendo que la lean en su dispositivo. ¿Y cómo sabe el pastor si no están checando su cuenta de Facebook? Le digo una cosa, no importa lo que el pastor sepa. ¿Sabe quién sí lo sabe? Dios. Y a él le va a corregir si él ve con la necesidad de corregirlo. Yo no lo puedo corregir. No voy a pasar entre las filas así como en las secundarias, ¿verdad? A ver qué están viendo en su No les hacemos prueba cuando llegan para saber qué creen, y no les hacemos pruebas cada mes para ver quién ha aprendido. No, hay cosas que el Espíritu Santo es el único que puede hacer y debe hacer. Y nosotros como hombres debemos de quitarnos entre el Espíritu Santo y las personas y dejar que el Espíritu Santo enseñe ciertas cosas que solamente Él puede enseñar. Pero les dejamos, hay libertad. Hay libertad para pararse y adorar parado, hay libertad para sentarse y adorar sentado si no se puede parar, libertad para levantar las manos, para no levantarlas, libertad para cantar en voz alta o no cantar. Hay libertad, porque somos libres en Cristo. Sí, hay libertad.
¿Sí? Entonces estos pseudo cristianos nunca anunciaron su propósito que finalmente era restringir, la libertad cristiana y llevar a Pablo y a sus conversos a la esclavitud del legalismo judío, haciendo a un lado el hecho de que uno de los propósitos de Cristo al venir a la tierra fue librar a los judíos y eventualmente a los no judíos de la esclavitud a la ley. Sí, vino a salvarnos, vino a morir en la cruz, vino a derramar su sangre para pagar por nosotros y así redimirnos de una vida de pecado. Pero lo que tenía que hacer primero era librarnos del yugo de la ley. Librarnos del yugo de la ley. Cosa que los judíos no entendieron, porque los judíos creían que el Señor Jesucristo los venía a librar del yugo ¿de quién? De Roma. Ellos veían a Jesucristo como un líder político que iba a venir e iba a acabar con los romanos e iba a restituir el reino de Israel al punto en el que se encontraba cuando David fue rey, cuando Salomón fue rey. Y eso no es lo que vino a hacer Jesús. Y nunca dijo que eso es lo que había venido a hacer. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dice a María que van a nombrar al bebé Jesús, ¿se acuerdan la razón por la que les dijo que iban a nombrarlo Jesús? Porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso se llamaba Jesús. Yeshua quiere decir Dios es salvación. ¿Sí? Dios es salvación. Entonces vino a salvar a los judíos de sus pecados, no a liberarlos de la bota opresora de Roma. Y hay mucha gente que está confundiendo ahorita al Señor Jesús con un líder político. Y lo usa y lo pone enfrente y lo cita, y etcétera, etcétera, para dar a entender que el partido, la persona por la que ellos creen que se debe votar, viene de Dios. Mis hermanos, no estoy diciendo que no debemos ser buenos ciudadanos y votar por quien nuestra conciencia nos dicte, sea quien sea. Aunque hay algunas personas por las que en realidad no se explica a uno cómo es posible que un cristiano pueda votar por ellas, ¿verdad? Especialmente cuando están a favor de tantas cosas contra las que la Biblia claramente habla, ¿verdad? Pero en fin, hay libertad, ¿sí? Hay libertad, pero no era, nunca ha sido, y hasta el final, hasta que el fin venga, hasta que se establezca su reino aquí en la tierra, ¿sí? Un líder político. Él vino a librarnos de la ley, del pecado y de la muerte, ¿sí? Entonces, hacían un lado el hecho de que uno de los propósitos, de nuevo, de Cristo al venir a la tierra fue librar a los judíos y eventualmente a los no judíos de la esclavitud a la ley. Lean conmigo, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, los versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, 16 al 21, noten. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, que a propósito estamos estudiando los martes por la tarde, y al abrirlo encontró el texto que dice, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, noten, para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Versículo 20 dice, enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Y en el versículo 21 entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Que él era el Mesías que ellos estaban esperando, él era el libertador que ellos estaban esperando. Y por eso dice, vine a proclamar libertad a los cautivos. Pregunta, ¿los liberó del yugo de Roma? No. 30 y tantos años después de que él ascendió al cielo, los romanos destruyeron completamente Jerusalén. ¿Sí? Y luego dice, para poner en libertad a los oprimidos. De nuevo, ¿los liberó de ser oprimidos? No, para nada. ¿Sí? Los liberó
de la ley, como vamos a ver más adelante. Los liberó de los líderes religiosos que tenían su bota de religiosidad sobre el cuello y el yugo como yugo de los creyentes. Los liberó de todas las cosas que estas personas les decían que tenían que hacer para estar bien con Dios. Y les dio solamente un camino para acercarse a Dios, que fue ¿quién? Él mismo. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que quiere decir que podemos estar siendo oprimidos, y si las cosas siguen como van, pudiera ser que pronto llegásemos a ser oprimidos por nuestro propio gobierno y líderes. Sí, podemos serlo, pero de todas maneras en Cristo somos libres. En Cristo no quiere decir que no vayamos a sufrir opresión jamás, pero somos libres de las consecuencias del pecado, la ley y la muerte. Y el conocer esa verdad es lo que nos hace libres. Cuando conocemos esa verdad es cuando finalmente recibimos verdadera libertad y nos sentimos libres en realidad. Cuando venimos al Señor y dejamos nuestros pecados a los pies de Cristo, los dejamos al pie de la cruz, dejamos todas las cosas que hemos hecho mal, toda nuestra culpa, el arrepentimiento, todo lo dejamos a los pies de Cristo, nos levantamos sintiéndonos ligeros y libres. Porque sabemos que vamos rumbo al cielo. En Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, noten, a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si permanecen en mi palabra, se lo estoy agregando yo al versículo 32, conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué los va a hacer? Libres. La palabra del Señor es lo que nos hace libres. Conocemos la verdad y nos confirma lo que se nos dice de que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y de nada más, y eso nos hace sentirnos libres. Se nos confirma que somos hijos de Dios porque se nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso nos hace libres. Y eso nos hace libres, no para, como vamos a ver más adelante en el libro, la carta a los Gálatas, no para comportarnos como nosotros queramos comportarnos, sino que nos hace libres para hacer lo que Dios en realidad nos creó para hacer. Y lo hacemos sin temor, y lo hacemos sin reserva, lo hacemos sin medida, porque somos libres de cualquier temor que pudiéramos tener. ¿Sí? Noten lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 56 y 57. Noten, 1 Corintios 15, 56 y 57. Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es el poder del pecado. Quédense ahí, no se muevan del 56. Porque el pecado es el aguijón de la muerte, o sea que la paga del pecado es muerte. Pero lo que le da poder al pecado, ¿qué es? La ley es la que le da poder al pecado, la que le da poder al pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se nos dice no hagas, 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 ¿qué hacemos? Hacemos y hacemos. ¿Sí? Entonces la ley es la que nos lleva a la esclavitud al pecado. Lo que quiere decir que por lógica, si la ley es quitada, el poder es quitado del pecado también. Y ahora no prestamos atención al no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Ahora pienso y digo, esto va a ofender a Dios. Esto va en contra de lo que Dios me dice que debo hacer. Esto no es de un hijo de Dios. Esto no es de alguien que quiere complacer a Dios. Y no lo hago no porque la ley lo dice, sino porque ahora he llegado al conocimiento de Cristo, he llegado al conocimiento de la verdad, y la verdad me ha hecho libre. ¿Sí? Entonces tenía que ser quitada la ley. Versículo 57 de 1 Corintios 15 dice: pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no vamos a llegar delante de Dios con una boleta, con un certificado de graduación, con un diploma de que cumplimos perfectamente con la ley. Vamos a llegar cubiertos en Cristo. Y cuando el Señor lo vea a Él enfrente de nosotros, nosotros vamos a entrar sin ningún problema por la puerta ancha, como dice Juan.
Vamos a entrar por esa puerta ancha, ¿por qué? Por lo que Él hizo por nosotros, no por nuestra obediencia a la ley, porque nosotros nunca podríamos obedecer la ley. Es inútil decir que podemos obedecer la ley, es inútil decir que podemos ser lo suficientemente buenos como para que Dios nos tenga que aceptar. No se puede. En Romanos capítulo 6, los versículos 17 y 18, noten lo que Pablo dice ahí: pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Somos libres en Cristo. ¿Por qué? Porque Él quitó la ley de en medio, que era lo que le daba poder al pecado. Pero de nuevo, ahora no somos libres del pecado para hacer lo que queramos. Ahora somos libres del pecado para servir a la justicia. Ahora somos libres del pecado para servir. ¿Se fijan el contraste ahí? ¿Se fijan la tensión que está aplicando? Son libres en Cristo, porque ya no son esclavos del pecado. Pero ¿qué dice? Ahora son siervos de la justicia. Quiere decir que como siervos de la justicia vamos a obrar justamente, ¿verdad? ¿Siempre? Nos engañamos y vamos a decir que siempre. Pero vamos a ir buscando tener victoria sobre nuestras debilidades día con día con día, dejando que el Espíritu Santo nos transforme más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Romanos capítulo 8, los versículos 1 al 2. Y lo estoy enfatizando tanto porque quiero que sepan que somos libres del pecado, porque el Señor quitó la ley de en medio. Pero eso no quiere decir, como dijo Pablo, que la ley sea algo malo. Eso simplemente quiere decir que ya no teniendo que cumplir con la ley, ahora puedo entregarme completamente a Cristo. Romanos capítulo 8, los versículos 1 y 2 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, noten, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo por qué ser esclavo del pecado. Ya no tengo por qué ser esclavo del pecado. Soy libre en Cristo. Entonces, ¿por qué sigo cayendo en pecado, pastor? ¿Por qué sigo pecando en esta área o en esta otra? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿soy libre o no soy libre? Sí, aprenda a decirle que no al pecado. Reconozca que tiene el poder en sí mismo y en sí misma para decir no. Cuando alguien le diga: sabes que estás mal en esto, mija, estás mal en esto, hijo, estás mal en esto, marido, estás mal en esto, esposa, no estás obrando de acuerdo a la palabra de Dios en esto, mamá, papá, etcétera, etcétera. Examinarse uno mismo, y si descubrimos que eso es precisamente lo que está pasando, pedirle perdón al Señor, y aunque nos duela, y a veces esa es la razón por la que mucha gente no se acerca a Dios, porque es humillante acercarse a Dios. Se tiene que humillar uno a uno mismo cuando el Señor le revela que está haciendo algo malo. Se tiene que humillar uno mismo y volverse al camino de Dios, aunque no queramos, aunque no lo deseemos, aunque eso sea lo último que estamos pensando. Tenemos que someternos a ello, porque el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo claramente que eso es lo que debemos hacer, y hay una lucha en nosotros que yo lo experimento. Me he enamorado de cosas que no debería de enamorarme de ellas, pero invierto tanto tiempo en ellas, invierto mis emociones en ellas, que cuando menos pienso, ya estoy como el pez con el gancho en la boca, y el pescador está jalándome. Hasta que alguien me recuerda: no tienes por qué hacer eso, eres libre de dejarlo, eres libre de hacerlo a un lado. Y como el pez que se siente que se sacude y se suelta y se va,
Así el Señor nos da la habilidad para sacudirnos, soltarnos e irnos, pero tenemos que querer hacerlo, tiene que estar en nuestro corazón el deseo de hacerlo, de reconocer que estamos mal y agarrar por el camino correcto, mientras el orgullo, la soberbia nos llene y nos diga, no, tú estás bien, tú no te preocupes, tú eres libre en Cristo, tú no tienes... Oh my goodness, cuidado cuando llegamos a ese punto, porque estamos confundiendo la libertad con el libertinaje, como vamos a ver más adelante. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 17, noten lo que dice Pablo ahí. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y saben que cuando estamos obrando de acuerdo al Espíritu y estamos en donde está el Espíritu del Señor, no sentimos culpa, no sentimos vergüenza, no nos tenemos que andar escondiendo para que no me vean, no sentimos que estamos haciendo, y estamos libres de hacer lo que estamos haciendo. No tenemos que andar, ay, ¿quién estará? Y me irá a ver. Y a veces la realización de cosas como estas, mis hermanos, nos llevan a confrontarnos a nosotros mismos de maneras que nosotros creíamos que ya habíamos vencido, pero nos damos cuenta de que no es así. Y ahí es cuando debemos darle gracias a Dios por Jesucristo, que lo tenemos a Él, que tenemos su Espíritu Santo. Si estos falsos hermanos sostenían que uno tenía que guardar la ley judía para ser salvo, se negaron a confesar que la salvación era un regalo de Dios solo a través de la fe. Y por esta razón Pablo no los reconocería como cristianos genuinos. Y por eso dice en el siguiente versículo, noten el versículo 5 de Gálatas 2, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Ni por un momento, no pensamos ni por un momento el complacerlos. Porque como dijo Pablo anteriormente aquí en la carta de los Gálatas, no estamos para complacer a los hombres, estamos para complacer a Dios. Y si complacer a Dios va a ofender a los hombres, que se ofendan. Si complacer a Dios va a hacer que los hombres no me escuchen, que no me escuchen. Si decir la verdad va a causar que haya gente que me deje de escuchar, que me deje de escuchar. Yo no puedo comprometer la verdad de la palabra por complacer oídos humanos. Yo tengo que complacer, y ustedes tienen que complacer primeramente los oídos y el corazón de Dios. Y como dice mi mamá, y caiga quien caiga. Nomás que a veces no queremos dejar caer a algunas personas, queremos, ay no, que no sufra, ay no, que no caiga, ay no, que no vaya a sufrir. Mis hermanos, se los he dicho muchas veces, esto no es teoría en mi vida, es algo real. A veces hasta que uno no cae al suelo y se pone un buen trancazo, no recapacita. Pero entonces no estamos aquí para someternos a lo que no es la verdad, estamos aquí para someternos a la verdad y para que, como dice Pablo ahí, el Evangelio permanezca en nosotros, el verdadero Evangelio, no un evangelio falso, no un evangelio light, no un evangelio diseñado para no ofender a nadie, el evangelio que a menudo ofende gente, pero que es el verdadero evangelio que también salva a gente. Sí, entonces el mensaje de Pablo acerca de la verdad del evangelio nunca podía dar paso al mensaje de los falsos maestros. Ya sea en Jerusalén, en Antioquía, en Siria o en Galacia, donde quiera que se encontrara, él iba a predicar la verdad del Evangelio. Le gustara a quien le gustara y no le gustara a quien no le gustara. Pablo siempre defendió el mensaje del Evangelio porque él sabía que Dios mismo se lo había dado. Mis hermanos, el mensaje bíblico del Evangelio es un mensaje que Dios mismo nos ha dado a nosotros y es el mensaje que debemos de predicar. Y a veces ese Evangelio va a ofender. Versículo 6 de Gálatas 4, noten lo que sigue diciendo. Los que tenían fama y reputación de ser algo, y luego entre paréntesis en mi Biblia dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, no me comunicaron nada nuevo,
Vamos a leerlo sin el paréntesis. Los que tenían fama y reputación de ser algo, no me comunicaron nada nuevo. Lo que Pablo está diciendo es, aquellos que se consideraban líderes en la iglesia, aquellos que habían sido parte de los apóstoles originales, no me dijeron nada que yo ya no supiera, y no me dijeron que tenía que cambiar absolutamente nada acerca del mensaje y de cómo estoy predicando el mensaje del evangelio. Si alguien debió haber dicho algo, eran ellos no dijeron nada, de hecho todos estamos de acuerdo, así es que no tengo yo por qué tratar de complacer a estos falsos cristianos. Yo voy a seguir predicando lo que el Señor me ha dado para predicar, ¿sí? Pero también nos dice en el paréntesis lo que hayan sido en otro tiempo, hablando de los que tenían fama y reputación, los líderes de la iglesia. En otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, déjeme decirle, debemos recordar que la mayoría de los seguidores de Cristo habían sido gente del pueblo, habían sido pescadores, habían sido publicanos, habían sido gente común y corriente. Muchos de ellos, aunque se les atribuye de que seguían la ley, practicaban el judaísmo, eran judíos nominales nada más, como todavía hay cristianos nominales también. Celebraban las fiestas, pero no iban a la sinagoga cada 7 días. Se sabían algunos libros de las escrituras, pero no se los sabían todos. Por eso iban a las sinagogas. Así como nosotros nos reunimos en la iglesia para ser enseñados, para ser discipulados, etcétera, ellos también lo hacían. Pero no eran gente que pudiéramos decir con ningún grado de certeza de que eran judíos practicantes. Eran judíos porque habían nacido judíos, pero no quiere decir que eran judíos practicantes, ¿sí? Pero Pablo, ¿sí? ¿Qué era Pablo? Pablo era un erudito, Pablo era fariseo de fariseos, Pablo había sido circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley era irreprensible, en cuanto a las tradiciones de los padres, nadie lo podía juzgar de nada. Él podría haber ido con estos camaradas y decirles: hey, ¿qué están haciendo? Deberían de escuchar a estos hermanos, pero no. Pablo reconoció que Dios puede usar a quien Él quiera y capacita a quienes respondan al llamado para llevar a cabo la obra del ministerio. Nunca se puso al tú con Pedro por todo lo que él sabía y lo que Pedro no sabía. No veo yo en las escrituras en ningún lado que Pablo haya ido con Pedro y Pedro, cálmatelo, la estás regando. Eso no es lo que dice el profeta Isaías, eso no es lo que dijo Nehemías, no le dijo, lo confrontó por otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero por lo que sabía o no sabía, nunca se le puso al tú por tú con Pedro. Al contrario, lo respetaba, como vamos a ver más adelante, como uno de los pilares de la iglesia. ¿Sí? Aunque él tenía mucho más conocimiento, aunque él tenía mucha más experiencia, nunca se vio a sí mismo como mejor que los demás. Entonces Pablo reconoció que Dios puede usar a quien Él quiera y capacita a quienes respondan al llamado para llevar a cabo la obra del ministerio. Y obviamente los líderes de la iglesia también reconocieron eso y por lo tanto no le indicaron a Pablo que tenía que predicar algo diferente a lo que había estado predicando. Noten, uno con una educación a un nivel, ¿qué nivel sería eso? Doctorado ahorita, ¿verdad? Doctor en divinidad, en teología, ¿verdad? Con un montón de letras y cosas, ¿verdad? Y sin embargo, fui a consultar con Pedro acerca de lo que estaba haciendo. Híjole, qué bárbaro, póngase a pensar en eso. Con el pescador alebrestado, ¿verdad? que siempre que hablaba parecía que decía una barbaridad, ¿verdad? Pablo. Oye, Pedro, ¿cómo la ves? ¿Estoy haciendo lo correcto aquí o no haciendo lo correcto? Y me imagino a Pedro así medio intimidado. Pablo, ¿tú me vienes a preguntar a mí? No, Pedro, es que tú estuviste más tiempo con el Señor del que yo jamás he estado. Mis hermanos, que nos viéramos los unos a los otros de esa manera. Él es el pastor. Si supieran las veces que la hemos regado y en cosas tan evidentes que no deberíamos estar haciendo, si supieran. No, es que yo no soy quien para decirle a mi hermano si ve algo que no está bien,
Dígalo. No sabe cuántos hermanos y hermanas me han reprendido por alguna otra cosa y yo estoy agradecido con ellos porque me llevaron de nuevo al camino correcto. Debemos de tener esa misma actitud. Sí, debemos de tener esa misma actitud. Sí. Entonces Pablo y los dirigentes de la iglesia, Pedro y los dirigentes de la iglesia nunca le indicaron a Pablo que tenía que predicar algo diferente a lo que había estado predicando. Y si alguien podía alegar con ellos, era Pablo, y nunca lo hizo. En Hechos capítulo 10, los versículos 34 al 35, noten lo que dice. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. ¿Sí? Así es que ahorita gritamos con mucha fuerza: viva México, pero también viva Colombia, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, todas las otras nacionalidades. Gloria a Dios por ustedes. Pero Él puede usar a gente de todo el mundo, gente de toda cultura, gente de todo trasfondo. Sí, no se tiene que nacer con un, ¿cómo dice ese pedigree en español? Así, pedigree, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Oh, es el hijo de fulano de tal, o creció en cuna cristiana. ¿No sabe usted cuántas personas que crecimos en cuna cristiana, que llegó el momento en el que mandamos a volar todo y no nos importó un cacahuate las cosas espirituales? Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, por su gracia, por su paciencia, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que creció en cuna cristiana y anda viviendo como el mismo demonio. ¿Sí? Pero como Pablo, no debemos de decir que el Señor no los puede salvar, porque sí los puede salvar. Versículo 7 sigue diciendo: por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, el de los judíos. Y luego hace otro paréntesis aquí: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Versículo 9: y como conocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que era Pedro, yo se lo puse ahí, y Juan, que eran considerados, noten, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. La mano derecha en señal de compañerismo era un signo común de aceptación y amistad. ¿Qué hacemos aquí cuando entramos a la iglesia? Nos damos la mano, saludamos, si nos tenemos confianza nos damos un abrazo, etcétera, etcétera. Bienvenidos. ¿Por qué? Porque somos compañeros de milicia, somos compañeros en la fe, somos hermanos en Cristo. Todos estamos llenos del mismo espíritu y nos mueve ese espíritu a ser amables los unos con los otros. Y si se resultan asperezas entre unos y otros, por el poder del Espíritu y el amor que Él ha puesto en nuestros corazones, buscamos limar esas asperezas, aunque nos cueste a nosotros tener que sufrir la afrenta de ser el primero que diga: ok. Sí, de eso se trata. Vino para hacer de dos pueblos, el gentil y el no gentil, un solo pueblo. Vino para convertir en familia a personas que estaban opuestas la una de la otra. Sí, para eso vino, eso fue lo que hizo. Entonces es la mano derecha en señal de compañerismo, era el signo de aceptación y amistad, indicaba el pleno reconocimiento de Pablo por parte de los representantes de la iglesia en Jerusalén, al Pedro y Juan y Jacobo, el hermano del Señor, recibir a Pablo con un apretón de manos, y me imagino un abrazo. Le estaban diciendo: Pablo, eres uno de los nuestros. Aunque andabas persiguiendo a la iglesia, aunque andabas matando cristianos, aunque te alegrabas de que sufriéramos, en Cristo eres uno de los nuestros, y no te vamos ni podemos rechazarte, porque el mismo Cristo que nos salvó a nosotros te ha salvado a ti. Sí. Por eso la iglesia es tan importante. ¿Sí? O sea que vieron a Pablo y a sus acompañantes como colaboradores, como compañeros de la misma obra. Tanto los unos como los otros habían sido enviados a los judíos y los no judíos con la predicación del evangelio de Cristo.
que consistía en que las personas judías o no son salvas por medio de la fe en Jesucristo y nada más. Y vamos a hablar de otras cosas también que manifiestan que alguien es salvo, pero ahorita estamos concentrados en el contexto de lo que está diciendo. Versículo 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Entonces recibieron a Pablo, le dieron la mano derecha de compañerismo, le dieron: Pablo, sigue haciendo lo que estás haciendo, nada más te pedimos una cosa, acuérdate de la gente pobre. Como diciéndole, enséñales a las iglesias que hay gente pobre y que como iglesias tienen el deber de apoyar a esa gente pobre, especialmente cuando ellos también son cristianos, cuando ellos también son miembros de la iglesia de Cristo. Encárgate de eso, por favor, Pablo, no se te voy a olvidar. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que no había dos evangelios diferentes, uno para los gentiles incircuncisos y otro para los judíos circuncidados. Y más bien el enfoque principal del ministerio apostólico de Pablo fue hacia los gentiles, mientras que el apostolado de Pedro estuvo ante todo dirigido hacia los judíos, pero el mensaje era el mismo. Y se podían invitar a predicar en sus respectivas iglesias y ninguno tenía el temor de que el otro fuera a predicar algo indebido en esa iglesia. Yo tengo amigos pastores que me confían su púlpito y yo les he confiado nuestro púlpito a ellos porque tengo la completa seguridad de que no van a predicar algo que vaya de alguna manera a poner en tela de duda que lo que se les está predicando a ustedes aquí es la verdad del evangelio, de acuerdo a la palabra y únicamente de acuerdo a la palabra. Y cuando voy yo allá me dicen: vas a predicar sobre este tema. Ok. Y luego me pongo a orar por ellos y por su congregación. ¿Por qué por ellos y su congregación y no por mí? Para que yo no vaya a decir nada que les haga pensar a su congregación que yo estoy de alguna manera predicando algo conscientemente que ellos les han dicho que está bien o malo, lo que sea. Si el Espíritu se los deja saber, el Espíritu los va a llevar con el pastor y el pastor me va a hablar a mí, me va a decir: hey, ¿qué fue lo que dijiste aquí? Pero el Espíritu es el que lo tiene que hacer, amén. Sí, entonces el hecho de que Dios obró eficazmente a través de Pedro para alcanzar a los judíos y con la misma eficacia a través de Pablo fue usado para alcanzar a los gentiles, fue una parte y evidencia para los líderes en Jerusalén de la comisión apostólica de Pablo. De nuevo, el Espíritu Santo los trajo, los unió, los hizo que vieran las cosas como eran y se acataron a lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. En Romanos capítulo 1, los versículos 5 y 6, Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Pablo les escribió a los romanos. Entonces, judíos o no judíos, todos hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Por eso me encanta ese versículo que dice que Él es mío y yo soy de Él. Él es mío. Qué gran seguridad tenemos en esos versículos, ¿verdad? Él es mío y yo soy de Él. Ahora, la petición que se le hizo a Pablo de recordar a los pobres parece ser una referencia a los pobres de la iglesia en Judea, a la que Pablo se había referido ya anteriormente. Pero también nos lleva a nosotros a ver aspectos del apostolado de Pablo y del ministerio de Pablo que reflejan una profunda preocupación constante de Pablo porque eso se lleve a cabo. Si Pablo no anda, yo soy misionero y yo soy evangelista y yo voy a ir y voy a hacer. Siempre hubo una preocupación, una gran preocupación por las iglesias y hubo una gran preocupación por las iglesias pobres y por las iglesias necesitadas. En Hechos capítulo 11, los versículos 27 al 30, Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, dice: por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía, que si se acuerdan era en donde estaba Pablo.
Y uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra, y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Cuando habla ahí de los discípulos, no está hablando de los 12 o el grupo del Señor, está hablando de todos los que se consideraban creyentes y todos los que se consideraban discípulos. Los que eran miembros de la iglesia, cuando escucharon esta profecía de que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, pensaron, ok, tenemos que hacer algo por los hermanos en Judea entonces. Ok, vamos a recaudar fondos. Cada quien dé lo que pueda, ¿sí? Mucho o poco, y vamos a enviarlo con Saulo y Bernabé para que los hermanos en Judea tengan que comer, para que tengan lo necesario. Entonces, esto ya era algo que Pablo ya estaba practicando constantemente. En Romanos capítulo 15, los versículos 25 al 29, Pablo les dice precisamente eso. Les dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto, y se sienten en deuda con ellos, los no judíos, para con los judíos. Porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España. Y sé que cuando los visite llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Entonces les está diciendo a los romanos, ok, traigo una ofrenda que me dieron en Acaya para llevar a los santos necesitados de Jerusalén. Voy a ir a Jerusalén, voy a entregar la ofrenda, y cuando entregue la ofrenda voy a ir a visitarlos a ustedes a Roma, y de ahí me voy a ir a España. ¿Sí? Entonces Pablo ya tenía eso. Pablo era un apóstol en el que la gente confiaba, inclusive para llevar sus ofrendas a las personas necesitadas. Todo el mundo daba un buen testimonio de Pablo. ¿Se dan cuenta de eso? Aunque había sido lo que había sido anteriormente, aunque su vida pasada había sido lo que había sido, él se esforzó siempre por dar un buen testimonio. En el Salmo 41 y el versículo 1, noten lo que dice: dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor lo ayudará. Dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor le ayudará. ¿Qué nos dice? Que debemos de pensar en los pobres. El Señor Jesucristo nos dijo que en los últimos días, por la maldad, porque la maldad se iba a multiplicar, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a enfriar. Mis hermanos, como cristianos no podemos hacer eso, especialmente con los de casa. Si hay alguien que tiene necesidad, debemos de buscar suplir esa necesidad cuando el Señor nos dé la oportunidad. Y cuando andamos en la calle y vemos a alguien que tiene hambre, que quiere comer, si no le quiere confiar su dinero, cómprele algo y lléveselo y dígale: aquí tienes para que comas cuando menos una comida. ¿Sí? Está bien. Sí, pero somos dichosos cuando pensamos en los pobres, porque en los días malos el Señor nos ayudará. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 17, noten lo que dice: dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Así es que no piense como que se lo está dando a un pordiosero, no piense que se lo está dando a alguien que lo va a malgastar. Piense: Señor, tu palabra dice que dárselo a esta persona es como dártelo a ti. Y nunca vamos a dar más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, leemos un último pasaje en Hechos capítulo 20 y el versículo 35, que también nos dice que Pablo había estado enseñando esto a las iglesias que había sembrado y que estaba ministrando. En Hechos 20, 35 dice: siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Por eso
Siempre se dice que todo lo que Dios nos dé tenemos que sostenerlo en nuestras manos con mano abierta para que Él ponga y quite de acuerdo a su perfecta voluntad. Porque si a usted le dan un manojo de billetes y cierra la mano y le tratan de poner más billetes encima, ¿qué va a pasar con esos billetes? Se van a caer al suelo, ¿verdad? Pero si abre la mano y la mantiene abierta para que el Señor ponga y quite de acuerdo a su perfecta voluntad, siempre va a haber lugar para más. Debemos de ser como un embudo en donde Dios deposita y nosotros bendecimos a los demás. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, por las cosas que nos enseñas a hacer lo correcto. Padre, te pedimos que nos des ese corazón de Pablo y de Pedro, que aun cuando eran dirigentes, columnas en la iglesia, Jacobo y Cefas, Juan, Señor, que aún así ellos siempre estuvieron dispuestos a reconocerse los unos a los otros como líderes, a someter su voluntad los unos a los otros, Señor, independientemente de lo que uno y el otro supiera. Danos ese mismo espíritu de Pablo, Señor, que aún con todo su conocimiento, con toda su instrucción, con todo lo que él tenía a su favor, Señor, de todas maneras, cuando fue a visitar Jerusalén y a los principales de la iglesia, él estuvo dispuesto a someterse a lo que el apóstol Pedro le dijera, siendo que eran tan diferentes, siendo que uno tenía tanto que ofrecer y otro, Señor, no se podría esperar que tuviera mucho. Pero lo que sí tuvo, Señor, fue el privilegio de caminar contigo durante 3 años, de aprender directamente de ti y poder llevar el mensaje del Evangelio a los demás. Señor, no todos somos pastores aquí, no todos somos teólogos, no todos somos eruditos bíblicos, ni tenemos mucho estudio bíblico, pero todos tenemos algo que ellos también tuvieron, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje inadulterado, con todo su poder, aunque a veces ofende. Ayúdanos a predicarlo tal y como tú nos lo has comunicado a nosotros. Bendice a tu pueblo, Dios. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...